80. Muy bien. Y ahora sí, continuamos con nuestra entrevista, la que realizamos al doctor Sabino Antonio Luna. ¿La compartimos? Volviendo al tema de las enfermedades, porque insisto, no me quiero enfermar. ¿Qué situaciones de lo que estábamos hablando en el bloque anterior hace que estas enfermedades o aparezcan, o se queden, o se recrudezcan? Bueno, hay una multiplicidad de factores que se van a comprender en su magnitud exacta de acuerdo a la ampliación que nosotros tengamos del modelo con el que vemos al sujeto y a su contexto. Es decir, cuando hablamos de sujeto es la persona, la persona, ¿no? Claro. Como buen psicoanalista. Claro. En la visión tradicional, ortodoxa, más conservadora, hay un modelo antropológico que reconoce 3 dimensiones en el ser humano, que sería el modelo biopsicosocial. La dimensión biológica, es decir, un cuerpo físico; la dimensión psicológica, lo que el sujeto piensa, siente, cree, espera, imagina, fantasea, teme, etc. Y la dimensión social, que está vinculada en primer lugar a sus relaciones de primer grado, en lo familiar, a su familia ampliada y a otro tipo de relación. Una comprensión mucho más justa y adecuada de la complejidad del ser humano en su contexto sería la que propone un modelo antropológico biopsico, socio, espiritual y ecológico. Esto implica no solo la adhesión de una dimensión más al hombre, al modelo de comprensión del hombre que sería la dimensión espiritual, sino que esta dimensión es tan esencial y significativa que redefine lo que entendíamos por biológico, por psicológico y social. Y mucho más aún si la comprendemos dentro de un sistema al que llamamos sistema ecológico en el cual se inserta el sujeto. Si nosotros observamos factores de cada una de esas dimensiones, es decir, factores que afectan el cuerpo, factores físicos, factores psicológicos, factores emocionales, factores espirituales y factores del medio, vamos a tener una comprensión mucho más real y abarcativa de todos los aspectos que intervienen en el desarrollo de una patología, en el mantenimiento de esa patología o en su recuperación. Sin ninguna duda, como ya los conocimientos sobre el modelo biopsicosocial son los más reconocidos y los más aceptados, nosotros ponemos el énfasis, no porque los otros no sean importantes, sino porque son desconocidos. Hay que sumar, no restar en realidad, Claro, ¿no? En una visión integradora, complementaria y holística, ponemos el énfasis en todo lo que depende del propio sujeto para transformar su realidad. Y eso está esencialmente anclado en su propia espiritualidad y en su aspecto psicológico. Es decir, mucho más importante que transformar el mundo es transformarme yo mismo para poder transformar el mundo. Si bien es cierto el valor de aquel dicho que todos conocemos, el medio hace al hombre, mucho más cierto y profundo es aún que el hombre es el elemento más importante de transformación del medio. Cuando hablas de espiritualidad no tiene nada que ver con religiosidad, ¿no? No necesariamente. En muchos casos sí, obviamente. La espiritualidad es un fenómeno vivo, inherente al ser humano y que implica la experiencia de la espiritualidad. La religiosidad está muy ligada a la espiritualidad, pero lamentablemente muchas personas o grupos de personas o sociedades han desarrollado un cuerpo, vamos a decir así, de estructura que muchas veces tiene un gran poder político y económico, que lamentablemente son estructuras vaciadas de espiritualidad. Es decir, aunque parezca muy extraño y paradójico en cierto modo, existen muchos religiosos vaciados de espiritualidad, como así también existen muchos espiritualistas que no adhieren a ninguna religión. Un científico que apasionadamente a través del microscopio investiga una bacteria que produce una enfermedad, puede estar mucho más centrado en su propia espiritualidad que un religioso que repite frases vacías que no tocan el corazón ni de él ni de aquellos a quienes están dirigidas. Tenemos que hacer una pausa, pero antes le quiero mandar un saludo a Margot en Tucumán, que nos está viendo a través de la web, como muchas personas que, bueno, no llegamos tan lejos, pero sí a través de la web al mundo. Una pausa y ya volvemos.